Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí reencontrarme con ustedes a través de este medio y en esta oportunidad les voy a brindar el tema número uno que titula Estudio de las palabras invariables. Específicamente vamos a ver en este tema la preposición. Comencemos primero por definir qué son las palabras invariables para entender luego la preposición de manera individual. Las palabras invariables son aquellas que tienen una estructura rígida e inalterable, es decir, no cambian, no aceptan modificaciones ni de género ni de número en su interior. En palabras mucho más sencillas, se puede decir que las palabras invariables son aquellas que no tienen marca de femenino ni marca de masculino, no tienen marca de plural ni marca de singular, porque no aceptan ningún tipo de modificación en su estructura. Van a aparecer de la misma forma, ya sea que aparezca acompañando a palabras en forma singular o en forma plural, en forma de femenino o en forma de masculino, las palabras invariables, aunque acompañen a otras palabras variables, estas que se llaman invariables, nunca van a modificar su estructura. Siempre van a ser de la misma forma en cualquier lugar que las encontremos. Por ejemplo, dentro del grupo de las palabras invariables tenemos a las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. En el caso de las preposiciones, por ejemplo, para es una palabra que va a aparecer siempre de la misma forma en cualquier lugar de la oración, ya sea que la oración tenga elementos en forma de plural, la preposición para no va a variar, no va a cambiar. Por ejemplo, no puede variar de género, no puede existir terminación A para femenino y terminación O para masculino. No existe la forma masculina de para, no hay paro. Por lo tanto, tampoco existe la forma en plural. Es incorrecto el paras. La preposición para siempre va a aparecer en esa forma, de manera inalterable. Lo mismo pasa con los adverbios. Por ejemplo, el adverbio lejos. Esta palabra siempre va a aparecer inalterable, invariable. ¿Ya? No se puede modificar ninguna parte de su estructura. Tampoco se le puede añadir otros elementos. Por ejemplo, no puedo decir lejas. No puedo cambiar de género a esta palabra, porque de hecho no tiene marca de género. Tampoco puedo decir lejoses, porque no tiene marca de plural. Esta palabra es única, por lo tanto es invariable. Lo mismo pasa con las conjunciones. Por ejemplo, la conjunción sino. Sino es una palabra que va a aparecer inalterable en cualquier situación en la que se la coloque. No existe sina, el género femenino de sino. De hecho, no tiene marca de género las conjunciones. No tienen marca de género. Tampoco marca de plural. No existe sinos. Por lo tanto, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones son grupos de palabras, ¿ya? Que no van a cambiar su estructura por nada del mundo, que no van a cambiar su estructura interna bajo ninguna circunstancia. Siempre van a aparecer de la misma forma en cualquier situación que se las coloque. No aceptan variación de género, no aceptan variación de número, no aceptan para nada. Por eso se conocen como palabras invariables. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de palabras invariables que existen en español? Son las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y ahí se va a poner en este grupo a las interjecciones, porque hay ciertos estudiosos del lenguaje, ¿no? Que clasifican a las interjecciones como palabras invariables. ¿Listo? Sin embargo, en algunos casos van a haber algunas interjecciones que pueden variar, pero se las coloca aquí porque la mayoría de las interjecciones son palabras invariables.
Entonces tenemos preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones que funcionan como palabras invariables. Del resto de las categorías que existen en español, las otras categorías son variables. De estas 4 categorías de palabras invariables, nosotros nos vamos a centrar solamente en la categoría 1, las preposiciones. Entonces comencemos ahora por definir la preposición. Número 1. Es una categoría gramatical, como acabamos de ver, forma parte o más bien está relacionada con las otras 3 que hemos visto, ¿no? Es una categoría gramatical, al igual que el sustantivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección, ¿no? Al igual que todas esas categorías gramaticales, la preposición también es una categoría gramatical que va a aparecer cumpliendo una función dentro de una oración. ¿Listo? Se considera como palabra de tipo invariable, ya que no varía en género ni número. Es decir, no tienen variación de género ni de número. ¿Sí? Las preposiciones por ese motivo son invariables. Por ejemplo, otra vez, tengo la preposición para. No me acepta variación de género. No hay para, paro, femenino o masculino. Imposible. Tampoco me acepta variación de número, singular, plural. No existe paras. Solamente la preposición va a aparecer en su forma pura, como la forma para, en cualquier situación que se coloque esta palabra. Lo mismo pasa con la preposición durante. No existe duranto, no existe durantes. Solamente existe durante como forma correcta. Y va a aparecer de forma inalterable en cualquier contexto que se coloque esta palabra. Lo mismo pasa con la preposición con. No existe cona, no existe cons. En otras palabras, las preposiciones son palabras de tipo invariables porque no admiten ninguna modificación de género ni de número. ¿Listo? No hay, las preposiciones no se clasifican como femenino masculino o como singular plural. ¿Listo? No admiten este tipo de morfema. Por eso son invariables. Número 2. La función principal que tiene una preposición es la de servir como nexo. Es decir, sirve para unir palabras. Sirve para unir palabras. Una preposición aparece al medio de dos palabras uniendo estas palabras. Es decir, relacionándolas entre sí. Esa es su función primordial de la preposición. Unir palabras. Por ejemplo, la caja de cartón. Aquí la preposición de está uniendo caja con la otra palabra cartón. Caja de cartón. Y otra vez, abajo les coloco que es una palabra de tipo invariable porque no me va a admitir ninguna variación de número ni variaciones de género. No existe dea y no existe des. Solamente la preposición de. Por ejemplo, si yo llevo a plural la oración, igual va a mantenerse la preposición de forma invariable. Por ejemplo, unas cajas de cartón. ¿Ya? Entonces permanece invariable la preposición en cualquier contexto o en cualquier situación que se coloque. Aquí tenemos otro ejemplo. La carta es para María. ¿Listo? Para es la preposición. No acepta variación de género ni de número. No existe paro y no existe paras. ¿Listo? Entonces en esta situación podemos evidenciar que las preposiciones no admiten modificación en su estructura y solamente sirven o su función principal es de unir palabras en la oración. Por ejemplo, en la carta es para María, está uniendo la palabra carta con la palabra María. ¿Listo? Además aparece un verbo metido ahí, sin embargo está uniendo palabras. Número 3. Una preposición puede indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo y muchas otras otros detalles puede indicar una preposición. Pongamos ejemplos. Por ejemplo, puede indicar un lugar.
Tengo los lentes encima de la mesa. Lugar, de la mesa. Está indicando dónde están los lentes, un lugar. También puede indicar un tiempo o tiempo. Por ejemplo, llegamos después de la fiesta. ¿Cuándo llegamos? Después de la fiesta. De la fiesta. Entonces la preposición de ahí está marcando tiempo. También puede indicar modo. Por ejemplo, actúa con prudencia. ¿Cómo actúa? Con prudencia. Ese con es la forma, el modo en que actúa. ¿Sí? Entonces también puede marcar modo. De igual forma, una preposición puede marcar una causa. Han cedido ante la presión de los estudiantes. ¿Por qué cedieron o ante quién cedieron o ante qué cedieron ante la presión de los estudiantes? Esa es la causa del por qué cedieron, ¿sí? La presión de los estudiantes. Entonces, el ante es una preposición que está marcando causa. También puede indicar pertenencia. Este regalo es para mí, ¿no? Para mí. Entonces, pertenencia. ¿Listo? Finalidad. También puede marcar finalidad. Estudió para el examen. ¿Para qué estudió? Para el examen. Para está marcando una finalidad. También puede indicar procedencia. Llegó desde La Paz. ¿De dónde llegó? O desde dónde llegó? Desde La Paz. Ese desde está marcando un lugar de origen o de procedencia. Entonces las preposiciones van a variar en cuanto a qué pueden marcar o qué pueden significar en el momento de su uso, ¿sí? Recuerden que no tienen significado pleno, solamente tienen significado gramatical. En el diccionario no se van a encontrar las preposiciones con un significado léxico, ¿listo? Solo como significado gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo busco la preposición de, en el diccionario me va a salir preposición o categoría gramatical que funciona como preposición. Esa es la única definición que va a salir. En cambio, si busco vaca, en el diccionario me va a salir animal cuadrúpedo, mamífero, ¿no? Me sale una definición léxica. Esa es la diferencia entre el significado de la preposición y el significado de las otras palabras. La preposición solo tiene significado gramatical, ¿sí? Porque aparece o sirve como nexo, ¿listo? Y va a indicar esto, tiempo, lugar, modo, causa, pertenencia, finalidad, procedencia, medio, punto de partida, motivo, origen, destino, ¿sí? Entonces, la preposición se caracteriza por esos detalles. Clasificación de la preposición. Tomando en cuenta su forma, es decir, cómo está estructurada la preposición, desde el punto de vista sintáctico, las preposiciones se clasifican en dos. La primera clasificación tiene que ver con las preposiciones simples y la segunda clasificación tiene que ver con las frases preposicionales. Quizá ustedes en tercero de secundaria, cuando vieron este tema, lo han llevado como locuciones preposicionales. En otras palabras, las frases preposicionales son las mismas locuciones preposicionales. Cuando ustedes encuentren la terminología locuciones preposicionales, es lo mismo que decir frases preposicionales. Aquí le pongo los dos tipos porque a lo mejor en tercero de secundaria ustedes conocieron a las frases preposicionales como locuciones preposicionales. Muy bien, veamos la primera categoría, que tiene que ver con las preposiciones simples. Estas preposiciones aparecen como una sola palabra y son solo 23 en español. Quizá pueden llegar a 24 con la preposición pro, ¿sí? La preposición pro, que también algunos estudiosos del lenguaje colocan a la palabra pro dentro del grupo de las preposiciones. Con esa preposición pueden llegar a 24. No hay más preposiciones simples en español, solo esas 23 y con la preposición pro pueden llegar a 24. No la he colocado la preposición pro porque todavía se sigue estudiando si pertenece o no pertenece al grupo de las preposiciones. Sin embargo, en español son 23 que legalmente son clasificadas como preposiciones simples. Y estas son las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras,
versus y vía. Esas son las 23 preposiciones simples que existen en español. No hay más, esa es la pequeña lista que existe de preposiciones. Vamos a ver el grupo de las 23 preposiciones simples. Ahora veamos nota importante. Cuando les coloque nota importante, ustedes deben prestarle mucha atención a estos datos porque son muy relevantes. Número 1. Las preposiciones cabe y so se consideran arcaicas. ¿Qué quiere decir? Que se están dejando de usar. Están dejando de usarse debido a que los hablantes ya no las reconocen con su significado propio que tenían estas preposiciones en su origen. ¿Listo? Pero se pueden encontrar en textos antiguos, es decir, quizá en algunos libros, en algunos textos antiguos, muy antiguos, de español antiguo, se puede encontrar todavía el uso de estas dos preposiciones. Dentro del grupo de las 23, estas dos preposiciones ya hay que irlas descartando porque de aquí a poco nada raro que las quiten dentro del grupo de las 23 y van a quedar 21 preposiciones. ¿Sí? Entonces, cabe significa cerca de o junto a. Ese es el significado que tiene originalmente la preposición cabe. Por ejemplo, la carta está cabe las llaves. Nosotros ya no usaríamos esta forma. La carta está cabe las llaves. Es más, hasta suena rarísimo para nosotros. Nosotros usaríamos la carta está sobre las llaves. ¿Listo? Entonces, ya su uso es muy raro, ¿no? Es muy raro usarlo en la actualidad esta preposición. Igual que so. So significa bajo o debajo de. La pelota está so el carruaje. Nosotros no diríamos así, no hablaríamos así actualmente. Hablaríamos de la siguiente forma. La pelota está debajo del carruaje o sobre el carruaje. Usaríamos de acuerdo a dónde está ubicada la pelota, ¿no? En dirección al carruaje, usaríamos la preposición que corresponde. Sobre, ¿no? O debajo. Una de las dos preposiciones usaríamos. Y no usaríamos so. Por ese motivo es que cabe y so son dos preposiciones que se están dejando de usar. Se consideran arcaicas. Número 2. La nueva gramática de la lengua española, publicada por la Real Academia Española en el año 2009, agregó 4 nuevas preposiciones a la lista que hoy conocemos como las 23 preposiciones simples. A esa lista, que hoy son 23, se le añadió en el año 2009 durante, mediante, vía y versus. ¿Listo? Entonces, en su origen eran 19 preposiciones solamente. Antes existían solo 19. En el 2009 se añadieron estas 4 y llegaron a aparecer 23 en total. Durante, mediante, vía y versus son las 4 oraciones que se añadieron en el año 2009 al grupo de las preposiciones. 19 más 4 dieron las 23 preposiciones simples que actualmente tenemos. Pero recuerden que dentro de esas 23 tenemos 2 que son cabe y so que están dejando de usarse. De aquí a poco a lo mejor tendremos 21. Continuemos ahora con las frases preposicionales. Ya sabemos que solo existen 23 preposiciones simples, pero ahora veamos cuántas frases preposicionales existen. Estas preposiciones son conocidas también como locuciones preposicionales o prepositivas y en español son infinitas. ¿Listo? Es decir, las locuciones preposicionales o las frases preposicionales pueden armarse de manera infinita en español. Son grupos de palabras que forman estructuras rígidas, es decir, inalterables, que aunque aparezcan formadas por 2 o 3 palabras, estas frases preposicionales no van a alterar su estructura nunca. Es decir, no aceptan modificaciones ni alteraciones en su interior bajo ninguna circunstancia. Generalmente están formadas por 2 o más palabras. Aquí les pongo un grupo.
a causa de, a falta de, con base en, a favor de, a costa de, en contra de, respecto a, acerca de, con motivo de, junto a razón de, frente a, en relación con, en torno a, debajo de, a través de modo que, de acuerdo a, por medio de. Este es un pequeño grupo de frases preposicionales. En español son infinitas, por lo tanto puedo seguir armando y construyendo más frases preposicionales. ¿Cuáles son los requisitos para que se arme o se construya una frase preposicional? Generalmente, si ustedes se dan cuenta en el primer ejemplo, a causa de, tenemos a que es preposición, causa que es sustantivo y de que es preposición. Entonces, el sustantivo está apareciendo atrapado por las dos preposiciones, una al inicio y otra al final del sustantivo. A eso se llama frase preposicional. ¿Listo? Cuando una palabra aparece encerrada por dos preposiciones. Entonces, esto se conoce como frases preposicionales. Generalmente se arma preposición más sustantivo más preposición, como en el caso de a causa de. Pero también tenemos otra forma de armar frases preposicionales. Por ejemplo, tenemos debajo de. Debajo es un adverbio y de es preposición. Ahí en este caso el adverbio no aparece encerrado por dos preposiciones, pero aparece seguido de una preposición. Entonces, en ese caso es una frase preposicional. ¿Listo? Las frases preposicionales pueden estar formadas entonces por tres palabras o por dos palabras. Se pueden formar entonces las frases preposicionales de dos formas. Preposición más sustantivo más preposición. Por ejemplo, a causa de, a preposición, causa sustantivo, de preposición. Por medio de, por preposición, medio sustantivo, de preposición. Esa es una manera, una forma de armar frases preposicionales. La segunda forma es un adverbio más una preposición. Por ejemplo, debajo de, debajo es un adverbio y de es preposición. Después de, después es un adverbio de tiempo y de es una preposición. Esas son las dos formas de construir frases preposicionales o locuciones preposicionales. Veamos más a detalle la primera forma de construir frases preposicionales. Es preposición más sustantivo más preposición. Aquí les dejo un grupo. A causa de, a cargo de, a costa de, a expensas de, a la vista de, a modo de, a pesar de, a ambos lados de, alrededor de, al pie de acuerdo con, de cara a. Y muchas otras formas que se pueden seguir construyendo. Por ejemplo, nadie estuvo de acuerdo con tu propuesta. La frase preposicional aquí es de acuerdo con. Esa es una locución preposicional o frase preposicional. Se enteró de la noticia por medio del periódico. Aquí la frase preposicional es por medio del, porque el sustantivo está encerrado por las dos preposiciones, por y del. Aprobó el examen a pesar de no haber estudiado. Aquí la frase preposicional es a pesar de. ¿Listo? Entonces, las frases preposicionales se pueden construir entonces con la unión de una preposición más un sustantivo y otra preposición. La segunda forma, se puede formar frases preposicionales uniendo un adverbio más una preposición. Por ejemplo, además de, antes de, camino a, cerca a, delante de, lejos de, debido a, dentro de, después de, lejos de, encima de, enfrente de, gracias a, junto a. Recuerden que los adverbios son los que marcan tiempo, marcan lugar, marcan modo, ¿no? Esos son adverbios. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1 como ejemplo. Tu ropa está dentro de esa bolsa. Dentro es un adverbio de lugar, ¿no? De es la preposición. Dentro de. Tu celular está encima de la mesa. Encima es un adverbio de lugar. De es la preposición. Entonces tenemos encima de como frase preposicional.
No quiso saber nada después de la discusión. Después es un adverbio de tiempo y de es la preposición. Unidos forman una frase preposicional. Ganamos el caso gracias a su oportuna intervención. Gracias a es la frase preposicional o locución preposicional. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda manera, la segunda forma que existe para formar una frase preposicional. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por ahora y conmigo será hasta una nueva entrega.